Hola, hoy vamos a comerciar en Forex y averiguar si vale la pena. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más actuales en el mundo del trading. ¿Qué elegir? ¿Forex o las opciones binarias? Ambos mercados son muy buenas y estas herramientas ofrecen una gran variedad de posibilidades para ganar dinero, pero al mismo tiempo poseen muchos detalles, riesgos y estrategias. En este vídeo estudiaremos las principales diferencias entre ellos para que ustedes puedan entender y elegir lo que más les convenga. Además, compartiré muchos consejos importantes. Hoy comenzamos en la plataforma Pocket Option, ya que en él están disponibles ambas herramientas. Su enlace está en la descripción. Empecemos. A ver, empecemos con las opciones binarias. Allí el comercio se basa en el tiempo que dura el convenio. Así vamos a ver más precisamente. Por ejemplo, esta situación donde se nota el nivel de resistencia, del que veo muchos resaltos del precio. Sí, así. Pues aquí. Eso nos dice que el nivel es fuerte y es posible que el precio vuelva otra vez del nivel. El convenio es de venta de $25 de un minuto. Un minuto es el tiempo de expiración. Si el precio en un minuto está más debajo del punto de abrir el convenio, obtendré mi ganancia. Si el precio está más arriba, perderé $25. El pago neto es el 80%, es decir, $20. Los pagos en las opciones binarias son fijos, aunque pueden cambiarse, pero eso último ocurre raramente. Por lo general, los pagos en caso del éxito son entre el 70 y el 92%. 3 segundos hasta el final del convenio. Creo que será éxito. Sí, son $20 netos ganados. Así mi balance es $120. Igual que en mi ejemplo en las opciones binarias, la tarea es encontrar las direcciones cortas y de corto plazo. Vamos a ver un convenio más como ejemplo. Luego pasaremos a Forex. A ver, veo la siguiente situación y abro un convenio de compra de un minuto. A ver, en esa situación veo el nivel local de soporte del que el precio puede subir. Es que primero de ese nivel el precio antes subía. Además, si vemos cómo el precio se acercó al nivel, notamos una vela débil a favor del vendedor. Eso dice que pronto el precio puede subir por la presencia de un vendedor en esa área. El precio pierde, pero no es nada grave, eso pasa. Yo aumento el importe del convenio. La vela se cierra y yo abro un convenio de compra con el doble importe. Si ese convenio gana, yo recuperaré la pérdida en el convenio anterior e incluso ganaré un poquito extra. Voy a acercar un poco el gráfico para que vean el porqué de abrir convenio aquí. Como he dicho, veo el nivel de soporte, pero ese nivel fue cruzado falsamente. Es falsamente porque al cruzarse se formó la vela con cuerpo pequeño debajo de un cuerpo con una sombra pequeña debajo de un cuerpo pequeño, sí, lo que indica la debilidad del vendedor y la presencia de un comprador que va a subir el precio. Y es la dirección muy segura y así nos trae ganancia del convenio. Como ven, en tan solo 2 convenios gano el 40% de mi depósito de balance. Como ven, es el comercio en las opciones binarias, que es muy simple y fácil. Ahora es tiempo para estudiar Forex.
¿Quiere que publique un vídeo con una estrategia concreta pero aún no está aquí? No hay problema. Vaya a mi canal de Telegram, participe en la votación sobre el tema del próximo vídeo y quizás gane su tema. Bueno, además de las votaciones, están esperando señales de trading precisas, estrategias efectivas y transmisiones en tiempo real. No pierda su tiempo, sigue el enlace de la descripción y gane dinero conmigo. Entonces, Forex. Para abrir Forex, abrimos la sesión de trading y elegimos Forex MD5 Real Account. Ahora podemos aprender lo esencial del comercio en Forex. A diferencia de las opciones binarias, la ganancia depende de la dirección misma en la que abrimos convenios. Imaginemos que abrimos convenios ahí y los cerramos justo ahí. Pues el pago depende de la diferencia entre el momento de abrir y cerrar el convenio. Imaginemos que abrimos el convenio ahí, pero cerramos ahí. La pérdida igualmente depende de la diferencia en esos dos puntos. Es un poco extraño. Vamos a abrir un convenio en ese par de divisas. Voy a abrir un convenio de venta, por eso elijo el botón Sell. Ahora debo elegir el volumen del convenio calculado en los lotes. Para hacer todo más conveniente, en Forex hay una herramienta que calcula todo automáticamente en dólares. Mi importe será de $122. Ahora analicemos el convenio. Cuando abrimos esa pestaña están disponibles las configuraciones del Stop Loss y el Take Profit. ¿Qué son? Entonces, el Take Profit es cuando fijamos la ganancia del convenio. Si abrimos el convenio en aquel punto, pero fijamos el Take Profit ahí, pensando que el precio seguirá hasta ese punto. En cuanto el precio esté en ese punto, el convenio se cierra automáticamente con éxito. Con la ganancia fija, claro. El stop loss es cuando fijamos las pérdidas. Por ejemplo, si ponemos ahí el stop loss y si el precio llega a ese punto, el convenio de forma automática se cierra con la pérdida fijada. Y ahora voy a configurarlo todo rápidamente para abrir un convenio aquí. Vale, ya tengo abierto el convenio, veámoslo. Sí, la veo. A ver, ahora vamos a analizar el gráfico. Comerciando en Forex, ustedes deben entender que en el Forex se consideran las situaciones más globales con periodos de tiempo más largos. Es decir, los convenios en Forex pueden durarse hasta una semana o incluso más. En la corriente situación analizo la última hora del gráfico y el periodo de tiempo es una hora. Luego el último nivel renovado al que vuelve el precio y eso se llama el retest del nivel. Aquí está. Después de eso el precio suele seguir su dirección, esta vez de bajada. A ver, eliminamos esas líneas para prestar atención a las velas. Entonces, las velas tienen las sombras grandes encima, lo que nos dice que en esta situación hay un vendedor que va a bajar el precio. Pues, a ver, si vemos toda la situación en general, podemos encontrar como un factor adicional mencionar la dirección general de bajada. Esperemos el final del convenio. A ver, amigos, desde el momento de abrir el convenio ya ha pasado mucho tiempo y voy a cerrar el convenio sin take profit.
Para eso pulsamos los botones Close y Confirm. Y el convenio está cerrado. Con ese convenio gano $25. Pues es bueno. Y vamos a ver la dirección del precio durante el convenio. Abre el convenio con la formación de Isabela, más o menos, y pude encontrar la dirección con la renovación de ese máximo local. El resultado podría ser mejor, pero todavía está bien, ¿no? Si el convenio, el resultado podría ser mejor si el convenio hubiera durado más tiempo, pero el resultado obtenido también me gusta. A ver, el resumen. ¿Qué es mejor? ¿Comerciar en Forex o en las opciones binarias? Yo personalmente prefiero las opciones binarias, pues ahí es posible abrir muchos más convenios en un periodo más corto. Pero en Forex igualmente es posible comerciar de manera muy buena. En todo caso, ustedes son quienes van a elegir. Si quieren ganar mucho tiempo, pero no disponen de mucho tiempo para comercio, únanse a mi canal de Telegram, donde yo comparto muchas señales eficaces para las opciones binarias. Si quieren empezar a ganar de forma estable a partir de hoy, únanse a mi canal de Telegram siguiendo el enlace del comentario fijado. Aquí acabo este vídeo. Muchas gracias a todos, amigos. Hasta pronto.